Bueno, distancia tomó el Partido Socialista del senador Fulvio Rossi una vez revelada la solicitud de dinero que hizo al exgerente de SQM para financiar candidaturas presidenciales, municipales, en el 2012. Esta tarde fue el mismo senador quien suspendió su militancia en la colectividad. Queremos ahondar en este tema y establecemos contacto con el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Macarena. Un gusto de saludarla acá del Congreso Nacional. ¿Usted valoró la decisión que hizo pública hace pocos minutos atrás el senador Fulvio Rossi? Sí, por supuesto. Nosotros creemos que era una decisión acertada, responsable con su partido. Creemos que el Partido Socialista no se merece, por todas las muestras que ha dado durante este largo tiempo, desde que se ha comenzado a conocer el financiamiento irregular de las campañas políticas, ha dado muestras claras de transparencia al país y, por lo tanto, si hay un militante, como yo lo dije en su momento, cuando incluso estaba presidiendo la Comisión Penta, yo dije, si hubiese algún socialista que haya golpeado las puertas de Ponce Lerú para pedir dinero, lamentablemente sería una actitud, aunque fuera en el marco de la legalidad y de los aportes legales del CERVEL, algo absolutamente reprochable desde el punto de vista partidario. Todos sabemos la historia de Ponce Lerú, cómo comenzó a cimentar su riqueza, primero con las tierras de los hacendados de Rupanco en el sur, siéndose dueño de miles de hectáreas en el sur de Chile y posteriormente apropiándose de las empresas del Estado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente que se valora la decisión que adoptó, que creo yo era el único camino que hoy día iba quedando, dada la circunstancia y los hechos que han sido ya de público conocimiento con este eventual financiamiento a ese grupo de candidatos que él postuló en una carta a uno de los empresarios de la empresa de Soquimich. Diputado, el comunicado del senador Rossi dice lo siguiente: tengo la tranquilidad de que no he cometido ilícito alguno. ¿Usted le cree al senador? Yo no tengo por qué no creerle, pero lo que pasa es que hay una contradicción entre las declaraciones que virtió a CNN Chile y a otros medios de comunicación hace meses atrás, cuando fue consultado sobre esta materia, y él señala que no tenía ninguna vinculación con nadie vinculado a la empresa Soquimich. Y resulta que ahora aparece un correo electrónico que desmiente esa aseveración. Desde el punto de vista de su apreciación respecto a que no haya cometido ilegalidad, yo no soy juez de la República ni nada que se le parezca como para condenarlo a él. Lo que está claro es que aquí hay dos escenarios solamente. Uno, que puede ser que efectivamente estos aportes hayan sido solicitados en el marco de un financiamiento legal de la campaña que tiene que ver, y como todo el país conoce, a través del CERVEL, y otro que haya sido mediante otros mecanismos que están siendo investigados. Cualquiera sea la situación, si es la primera, que ojalá sea así, ¿no es cierto?, que haya sido en el marco de la absoluta legalidad del CERVEL, también hay un reproche ético desde mi punto de vista. O sea, no puede un socialista, repito, lo que dije al comienzo, lo digo con responsabilidad, con todo el aprecio y respeto que le tengo a Fulvio, no puede un socialista golpearle las puertas a quien ha sido el ícono de la riqueza mala vida en este país con las empresas del Estado, como es Ponce Lerú. Yo creo que eso es un acto que el mundo socialista en su integralidad condena. Diputado, aquí hay dos cosas. En primer lugar, el reproche que usted hace que él haya ido a golpear las puertas a la empresa de Ponce Lerú. Sabemos, privatizado en dictadura, y además el ex yerno de Augusto Pinochet. Pero por otro lado están los aportes reservados, que si bien son legal, uno entendería que los parlamentarios no tienen por qué saber quién dona dineros a pesar de que no sean directamente para su campaña. ¿El reproche es en estas dos direcciones? A ver, es que son dos cosas distintas. Yo siempre he sido de lo que he sostenido, y no voy a cambiar mi posición, que la planteé siempre, incluso cuando fui presidente de la comisión, de lo que yo soy de los que creo que siempre cuando un empresario aporta a la campaña de alguien, va a hacer llegar esa información de que aportó en esa campaña. Los aportes reservados se construyeron en el año 2003, ¿no es cierto?, en esa crisis política que hubo en aquellos años, y fueron un mecanismo que de todo punto de vista se transformó en una verdadera, yo diría, callejón oscuro, donde tú no sabes quién es el que te aporta, pero en definitiva entre comillas, ante la ley. Pero siempre, ¿no es cierto?, generalmente, al menos, los empresarios que le aportan a un candidato van a tratar de hacer llegarle la información de que eso así ocurrió. Pero independiente de aquello, repito, aunque esta situación se haya operado exclusivamente mediante los mecanismos del CERVEL, repito, o sea, no puede un socialista, por el bien de la democracia en nuestro país, porque hemos tenido todo lo que se ha conocido, el caso Penta, el caso Soquimich y todos los demás que se ha conocido, ha demostrado que hemos tenido durante 20 y tantos años de que recuperamos la democracia, un parlamento que no hemos podido cambiar muchas leyes porque está cooptado por los grandes intereses. Las farmacias, los bancos, la ISAPRE, la AFP, hoy día mismo las grandes mineras, la pesca.
Entonces, en definitiva, no hemos tenido un Parlamento enteramente democrático. No es común que un senador de la República, como el caso de Orpiz, diga que él le pidió 230 millones de pesos a la empresa cuando se estaba discutiendo la ley de pesca. Eso no es sano para una democracia. Y eso es lo que yo, desde el punto de vista político, critico, que se le golpee las puertas a entidades, a empresas que tienen fuertes intereses sobre las riquezas de nuestro país, como en este caso es el caso de Soquimich. Diputado, usted ha señalado que de alguna manera cuando los empresarios donan en la forma legal, vía aporte reservado, de alguna manera le pasan la cuenta a aquellos parlamentarios o al menos, ¿cierto?, a aquellos que finalmente recibieron este dinero. ¿Cómo le hacen llegar, cómo finalmente le pasa la cuenta? ¿Cómo le hacen llegar la información? A ver, pero hagamos un poquito de memoria. Pues, si cuando estaba toda la discusión antes que saliera el presidente de la UDI, Ernesto Silva, del cargo, acuérdese que se descubrieron correos electrónicos entre la gente de la ISAPRES con el propio presidente de la UDI. Entonces, cuando uno plantea que se generan estas relaciones incestuosas entre el dinero y la política, eso es lo que tenemos que erradicar de una vez del país, porque si no, no puede ser que tengamos un parlamento, en definitiva, que no opere en función de los intereses de la gente. Uno aquí hoy día se da cuenta que porque hay muchas leyes que uno pretende sacar adelante por el país para evitar estos abusos continúen, tú ves las complejidades muchas veces legislativas que se generan acá dentro en el Parlamento. Y eso, obviamente, creo yo, va de la mano con que hay empresas que se creen que tenían la manija de donarle a todos los segmentos políticos para tener, ¿no es cierto?, poco menos a ellos cooptados en algo que es fundamental, legislar libremente. Yo no digo con esto que un empresario que done lo haga siempre con esa intencionalidad, pero las grandes entidades lo hacen con algún tipo de intencionalidad. En el tema de la pesca no hay ninguna duda que si se abrieran los aportes reservados para el tema de la pesca nos encontraríamos quizás con muchas sorpresas, porque yo mismo denuncié, y ustedes pueden ver las imágenes y los archivos de lo que fueron las discusiones parlamentarias, yo mismo en aquel entonces denuncié como parlamentario que estaba en la Comisión de Pesca cómo había lobbies brutales en la discusión de la ley de pesca. Entonces, desde ese punto de vista, si eso ocurre allí, ocurre también, lamentablemente, en otras áreas de nuestro quehacer nacional. ¿Y usted se ha enterado quién le ha donado a usted en los aportes reservados? Mire, yo he tenido en 3 campañas en las cuales he tenido aportes reservados, y eso lo puede revisar cualquier chileno, he tenido 14 millones de pesos, 14 millones, que en 3 campañas dividido, o sea, en el promedio son 3 o 4 millones de aportes reservados por campaña. Con eso, usted comprenderá que no paga ni los calendarios en una campaña. Por lo tanto, yo tengo plena claridad, por ejemplo, que cuando alguien me ha aportado, he sabido perfectamente quién ha sido, y yo jamás he estado supeditado, por ejemplo, a que esa persona vaya a inducir en mi voto mi actuación dentro del Parlamento. Pero cuando estamos hablando de aportes de 100, 200, 300 o hasta 500 millones de pesos, uno se pregunta qué hay detrás de esos gigantescos aportes. Respecto a la situación del senador Fulvio Rossi, usted hace una distinción respecto de lo que está en el límite de lo legal, hablando de los aportes reservados, y en lo que está en el límite de lo ético, porque esa es la distinción finalmente que usted hace cuando él toca la puerta de la empresa de Ponce Lerú, lo hace con este mail a través de Patricio Contés, el ex gerente de la empresa, para solicitar aportes. Por lo tanto, hay una distinción ahí. Se tiene que medir, me imagino, con la misma vara para todos los socialistas, por lo que usted ha señalado. Puede ser absolutamente legal todos los aportes que el señor Contese y el señor Lerú hayan hecho a este listado de candidatos, y que lo hubo, porque eso todavía no está dilucidado. Puede ser absolutamente legal todo aquello, pero lo que no tiene parangón, lo que traiciona el alma y el sentir del mundo socialista, es que esos donantes hayan sido quienes se enriquecieron justamente con los recursos de todos los chilenos, con todas las empresas del Estado, con las miles y miles de hectáreas que compraron a precio de huevo. Ustedes saben que el señor Ponce Lerú es propietario en los límites de la región de los ríos y los lagos de más de 10.000 hectáreas de terreno de una cuantía económica hoy día multimillonaria. Fueron todos terrenos y recursos que se obtuvieron en aquellos años cuando él era el amo y señor de este país por ser el yerno del general Pinochet. Entonces, golpear las puertas de eso, a mí por lo menos, a lo mejor otros socialistas no lo compartirán plenamente, pero a mí por lo menos me violenta que haya sido, ¿no es cierto?, a un empresario de esa calaña, de esas características, el ícono de la corrupción, de las privatizaciones de las empresas del Estado, al que se le vayan a golpear las puertas. Diputado, ¿y usted rechaza con esa misma fuerza el aporte que eventualmente, porque hay investigaciones de por medio, haya realizado SQM a la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli, y por ahí también está financiamiento de la precampaña? Absolutamente, yo creo que no hay que tener doble discurso. O sea, cualquier financiamiento, cualquiera que le haya ido a golpear las puertas a este tipo de señores que creen que con esos aportes pueden mantener el control del país, en estos casos en el área minera, como ocurre, repito, con la AFP, los bancos, en otras áreas, es reprochable. O sea, en esto uno no puede tener doble discurso. Aquí lo que importa es que los partidos políticos
sean sumamente fuertes y sancionatorios con todos aquellos personas que tuvieron financiamiento irregular de sus campañas políticas. Lo digo por el bien de la democracia y de la transparencia de todos nuestros partidos. Nuestros partidos no merecen, por ejemplo, el Partido Socialista, que tiene su patrimonio. El Partido Socialista a nosotros nos dona, desde su patrimonio institucional, nos dona a nosotros los candidatos. No tiene por qué verse involucrado, lamentablemente, en una situación de este tipo. Osvaldo Andrade, como presidente del partido, dio muestras de entregarle recursos a todos los candidatos y postulantes al Parlamento, pero lo hizo con recursos propios del patrimonio del partido, que ustedes saben cómo lo obtuvo el Partido Socialista, que fue justamente con la restitución por ley de los bienes que fueron enajenados en la dictadura. Y el Partido Socialista ha sido súper responsable en tener una cuenta en fondos mutuos y de allí, ¿no es cierto?, trabajar políticamente con sus candidatos a alcaldes, concejales y diputados y senadores. Por lo tanto, esto nos daña enormemente porque uno de los nuestros y de los buenos nuestros, porque Rossi es una figura política de nuestro partido, que aparezca involucrado en esto, obviamente que nos daña enormemente. Bueno, finalmente el propio senador Fulvio Rossi decidió suspender su militancia y lo ha hecho público esta jornada. ¿Usted esperaba, si no, que el partido mismo tomara acciones? Lamentablemente no había otro camino. O sea, yo creo que Fulvio se adelantó a una decisión que iba a tener que adoptar sí o sí el Tribunal Supremo, pero lo hace, yo creo, porque era su partido. Si no lo quisiera, le daría lo mismo. Yo creo que ha cometido un grave error con esto que se ha conocido. Yo no le estoy indagando a él un delito, en absoluto, pero sí un reproche ético por ese acto. Yo no puedo dudar de la honorabilidad de él en otras materias, pero en este caso hay una equivocación y un error garrafal. O sea, no se puede, repito, lo dije al inicio de la entrevista, lo digo al final. O sea, ¿se le puede pedir apoyo en la campaña a alguien? Sí se le puede, porque en el marco de la legalidad eso es posible si se da como lo establece la ley. Pero diputado, ¿por qué se puede pedir apoyo en una campaña para un aporte que es reservado? Porque usted está hablando de tocar la puerta de un privado. ¿Por qué entonces se puede, si yo voy a pedirle plata a un privado, claramente voy a saber quién me está financiando? Porque en una campaña, y no actuemos en el país de los cinismos, en una campaña cualquier candidato que necesita tener recursos, porque una campaña es muy cara, obviamente que consigue aportes de amigos o cercanos. Y obviamente, aparte de eso, obviamente hay aportes reservados que algunos dicen nunca conocer. Yo por lo menos tengo plena claridad e integralidad en los que yo he recibido y nunca he estado supeditado jamás a un interés, y lo demuestran así mis intervenciones en la sala. Pero lo que queda claro, con lo que yo quiero plantear, Macarena, con esto, es que efectivamente en una campaña, cuando hay campaña, obviamente que se realizan actividades de distinto tipo para recaudar recursos. Ocurre en Chile, ocurre en Estados Unidos, ocurre en cualquier país del mundo. Pero lo que no puede ocurrir, desde mi punto de vista, es que esa petición o esa gestión se realice justamente con quienes todos sabemos la forma como han obtenido las ganancias millonarias que han tenido con los recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, lo que usted más reprocha es a la empresa a la cual él fue a solicitar dinero, básicamente eso. Ese es su mayor reproche. Pero es lo mismo, es lo mismo como si a ver, me explico. Es lo mismo como si un miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados obtiene financiamiento de una ISAPRE. Porque obviamente eso no puede ser. O sea, hay una vinculación estrecha entre el trabajo legislativo y esa ISAPRE o esa entidad, ¿no es cierto?, que todos sabemos cómo oprime los bolsillos de los chilenos todos los días. Entonces, hay ciertos límites que tienen que darse. O sea, si son empresas que no guardan ninguna relación con tu quehacer que tú desarrollas en las comisiones, donde se da el trabajo fino, donde se genera el inicio legislativo de la ley, obviamente que hay un problema cuando se genera esa vinculación. No puede ir alguien de la Comisión de Pesca y irle a pedir aporte a una empresa pesquera, porque eso obviamente tergiversa absolutamente el sentido de cómo esa empresa va a pretender, al menos, no quiero decir que siempre ocurra, pero va a pretender influir sobre las decisiones legislativas que tú adoptes en el Parlamento. Bien, pues, diputado, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, Macarena. Muy amable.